Llegamos al año de 1996 y 1997. En este año, prácticamente el Ecuador tuvo tres presidentes: Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué ocurre para que el Ecuador en un año tenga tres presidentes? Vamos a conocer un poquito más la historia de nuestro país. El gobierno de Abdalá Bucaram no fue estable. Lastimosamente, este presidente llegó al poder, pero no logró hacer un desarrollo por nuestro país. Abdalá Bucaram fue presidente constitucional desde el 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997, 6 meses. Llegó junto a la primera vicepresidenta que tendría el país, que será Rosalía Arteaga. Abdalá Bucaram en su gobierno aplicó políticas neoliberales. Ustedes escucharon que subió el precio de los combustibles, también subió mucho el precio del gas doméstico, de la luz, y todo esto perjudicó obviamente al pueblo, a la sociedad ecuatoriana. Otra característica en su gobierno es que no tenía un plan de gobierno. Cuando un presidente llega a Carondelet, llega a gobernar el país, debe tener ya un plan de gobierno para poder de esa manera administrar y definir toda la ayuda que tendrán los sectores políticos, el sector político, económico, social, educativo, en educación de nuestro país. Entonces, Abdalá Bucaram no tenía un plan de gobierno. Con relación a lo económico, se demoró 113 días en elaborar un plan de ajustes económicos y ya sabemos los resultados. Este plan de ajustes fue completamente negativo para la población ecuatoriana. Aparte de eso, trasladó los depósitos del sector público al sistema privado, dejando sin ningún tipo de valor, un tipo de fuerte económico a nuestro sistema bancario público. Aparte de eso, también se permitió la libre circulación del dólar. Mire, aquí el dólar empieza a tener un poco de protagonismo, obviamente, bajo la tutela de Abdalá Bucaram, porque él permitió esta libre circulación del dólar en nuestro país. Este plan de ajustes económicos del gobierno y lo que había aplicado en el poco tiempo Abdalá Bucaram dio como resultado que se necesite urgentemente una disciplina político, social y económico para poder gobernar el país. Entonces, su estilo de gobierno de Abdalá Bucaram hizo dudar de su capacidad para sacar adelante al país. Muchas personas consideraban que él no tenía su capacidad mental bien definida como para tener al mando y al desarrollo de nuestro país. Abdalá Bucaram se dedicó a invertir en campeonatos de indoor, de básquet, en muchos shows musicales. De hecho, usted en el video lo vio, que estaba en las tarimas, cantando, bailando con las artistas. Prácticamente no dio la imagen de un presidente. Su imagen era de una persona completamente desbordada, que subía a los escenarios y se ponía al mismo ritmo que los artistas. De hecho, Abdalá Bucaram tuvo, miren, un disco que se llamó El Loco que Ama, ya que este lo grabó, ¿sí?, con su grupo musical favorito llamado Los Iracundos. De hecho, Abdalá Bucaram asistía a fondas populares, dejaba su imagen de presidente a un lado. Eso hizo dudar mucho a los diputados del Congreso de la época para dejar sin efecto su gobierno y sacarlo del poder. ¿Cómo pasa esto? Tenemos los sucesos de este gobierno. Como usted también lo pudo visualizar en el video, afrontó las protestas de movimientos sociales en todo el país. El 5 de febrero de 1997 empezaron las protestas que prácticamente llegaron a terminar con su gobierno. Para ello, el Congreso destituyó a Bucaram el 6 de febrero de 1997 por todas las políticas que había aplicado y no había generado un desarrollo en nuestro país. Aquí el Congreso, para poder destituirlo, argumentó su incapacidad físico-mental para gobernar el Ecuador. Y para eso el Congreso va a encargar la presidencia interina a Fabián Alarcón. Recordemos que la presidencia interina se da cuando el presidente anterior no puede gobernar y debemos encargar este poder a otra persona. Y a esa persona que se encargó fue Fabián Alarcón.
Pero ¿cómo pasa esto? Recordemos que Abdalá Bucaram llegó al poder con su vicepresidenta, que fue una mujer, que fue Rosalía Arteaga. ¿A quién le correspondía, chicos, el poder? Quien tenía que subir automáticamente a ser presidenta del Ecuador. Pero lastimosamente el Congreso no hizo esto. El Congreso decidió encargar la presidencia a Fabián Alarcón. Entonces, concluimos diciendo que Bucaram primero no aceptó la decisión de que estaba destituido en 1997. Para ello, el Congreso ya tiene a otra persona para que pueda gobernar el país, y él fue Fabián Alarcón, que fue nombrado presidente por el Congreso. Pero recordemos que Rosalía Arteaga reclamó su sucesión como presidenta porque legalmente le correspondía. Rosalía Arteaga tenía que subir al poder, así como lo hizo Osvaldo Hurtado cuando murió Jaime Roldós Aguilera. Entonces, el Ecuador para 1997 tenía 3 presidentes en el poder. Abdalá Bucaram, que no aceptaba la decisión de no ser más presidente; Fabián Alarcón, que fue nombrado por el Congreso; y Rosalía Arteaga, que reclamó su sucesión como presidente en el Palacio de Gobierno. Miren, estos son los sucesos que marcaron el gobierno de Abdalá Bucaram. También tenemos aquí la intervención de Fabián Alarcón y también a Rosalía Arteaga, que legalmente le correspondía ser presidenta. Esta se conoció como una crisis política, ya que, volvemos a insistir, constitucionalmente la sucesión le correspondía a Rosalía Arteaga. Ella tenía que haber sido la presidenta del año de 1997. Rosalía Arteaga, como lo dijimos, reclamó su sucesión y asumió el poder sin la autorización del Congreso el 6 de febrero de 1997, y de manera oficial le permitieron ser presidenta solo el 9, 10 y 11 de febrero del mismo año. Prácticamente le dejaron 3 días en el poder y después la destituyeron y le dieron el cargo nuevamente a Fabián Alarcón desde el 11 de febrero de 1997 hasta el 10 de agosto de 1998. Aquí tenemos este proceso constitucional que no se siguió porque, vuelvo a insistir, legalmente la presidencia le correspondía a Rosalía Arteaga. Una vez que Fabián Alarcón está en el poder, desarrolla un informe, el cual hace conocer al país las consecuencias del gobierno que había dejado Bucaram, y las consecuencias son completamente negativas para nuestro país, ya que había un gran déficit fiscal, es decir, había una baja económica dentro de las cajas de dinero común que tiene nuestro país. Había un faltante muy grande que no se explicaba en dónde fue o a dónde fue a parar este dinero. Los sueldos públicos estaban impagos. Muchos funcionarios públicos no habían recibido sus sueldos todavía. También había un retraso en el pago de la deuda externa. El gobierno de Abdalá Bucaram no hizo o no logró pagar por lo menos un porcentaje mínimo de la deuda externa, y aparte de eso, el precio del petróleo fue bajando, que llegamos a un valor de $6. Miren, todo esto genera una crisis económica en nuestro país en este año. Recuerden que el Ecuador tuvo 3 presidentes para el año de 1997.